Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles, esperamos que estén muy bien
en este tiempo y pues si ya estás por estos rumbos, yo creo que ya estás listo entonces para comenzar con un tiempo para el Señor. ¿Y qué te parece si comenzamos leyendo su palabra para poder orar conforme a ella? Dice en Salmo 146. Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos, no está ahí la ayuda para ustedes. Ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices somos los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él cumple todas las promesas para siempre. Él hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos y el Señor protege a los extranjeros. El Señor reinará por siempre, Él será tu Dios por todas las generaciones. En este Dios ponemos nuestra confianza, en aquel que cumple todas sus promesas, en aquel que no tiene fecha de límite, aquel que no muere, aquel que no descansa. Nuestra confianza no está puesta en nada más. Y yo creo que podemos cantar este canto del día de hoy como una oración con certeza en nuestro corazón de que Él es nuestra esperanza firme y de que Él es nuestra roca. Acompáñanos a cantar. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza
su presencia voy a estar, sin mancha te vendré, justificado por la fe. Jesús, fuerte soy, solo mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Él es Dios. Déjame, te leo rápidamente la historia que el día de hoy recordamos ahí en Lucas 24. Y dice: el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. El día de hoy celebramos esto, que nuestro Salvador, que nuestro Rey ha resucitado y que hoy podemos tener la confianza de que tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, y que si Él ha resucitado, juntamente con Él lo haremos algún día. Acompáñanos a cantar.
Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien en sus casitas. Pues les damos la bienvenida a otro domingo más con la palabra de Dios y recordándoles pues la importancia de estar unidos, de permanecer pues en calma, tranquilos, confiados en Cristo Jesús, que sabemos que Él tiene todo el control y toda la situación presente en sus manos. Y pues estamos muy contentos de poder estar en tu casa, ahí donde estás, en tu sillón, con tu familia, frente a la televisión, o el celular, o la tablet, lo que tú tengas. Pues vamos a empezar con la palabra de Dios. Y este domingo queremos recordarte y queremos hacer un énfasis muy grande en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna doctrina, ninguna enseñanza más grande que podamos aferrarnos a ella como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto te lo digo porque realmente la palabra de Dios es lo que nos marca, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios nos da una revelación de una historia que se va cumpliendo y se va llevando a cabo, ¿no? Según los planes de Dios, según los tiempos de Dios, utilizando épocas, reyes, ciudades en sus propósitos hasta llegar hasta el momento de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque ahorita lo vamos a ver, solamente el Evangelio y el cristianismo tiene sentido con este hecho contundente, que Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, todo esto sería en vano. Y toda nuestra fe y nuestra predicación y nuestro amor y las formas en que hacemos nuestra vida cristiana, pues serían en vano. Entonces, yo quiero que me acompañes a orar y vamos a recordar en 1 Corintios el capítulo 15 acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conmemorar este día acordándonos todo el tiempo de este gran hecho y cómo nos afecta y trae implicaciones directamente a nuestras vidas. Vamos a orar, acompáñame. Gracias, Señor, Padre bendito, gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, nosotros, Padre, Señor, aquí, mis hermanos, Señor, en sus casas, Padre, juntos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para entenderla, Señor, para escudriñarla, Señor, y prestar atención a las cosas, Señor, que tú tienes para ellas, Señor. Tu palabra, Señor, nos da vida, Señor, tu palabra nos da aliento, Señor, tu palabra nos da confianza, Señor, en estos tiempos de inseguridad, Señor. Tu palabra es un ancla, Señor, para nuestras vidas, Señor, y si estamos atentos a ella, Señor, pues hacemos bien, Señor, según tu palabra, Señor. Hacemos bien estar atentos a ella, Señor, porque tú te has revelado, Señor, en toda ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar muy concentrados, Señor, y poder tener este tiempo, Señor, en tu palabra, Señor, recordando esa gran obra, Señor, esa conclusión de todo el testimonio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, pues entonces quiero que me acompañes en tu palabra, por ahí en tu Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 8. Y vamos a hacer algunos recordatorios acerca de lo que hemos estado viviendo. Por ahí el viernes te mandamos un mensajito recordándote de la importancia de acordarnos de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? La fecha la tenemos como un recordatorio, ese tiempo, ese viernes por la tarde, donde el Señor Jesucristo entregó su vida, no le fue arrebatada, no fue algo que Él no hubiera planeado, sino que Él entregó su propia vida por amor a nosotros. Y todo ese día pudimos recordar eso. El sábado, ese tiempo de angustia en donde los apóstoles definitivamente se acordaban de las palabras del Señor Jesucristo acerca de la resurrección de los muertos. Y este domingo podemos entonces recordar este evento glorioso que nos trajo vida juntamente con Cristo. Entonces, Pablo, escribiendo acerca del Evangelio, para él la cosa o lo más importante que él pudiera hacer énfasis es acerca de la resurrección de Cristo. Por la época en donde vivía, por las personas
que constantemente estaban debatiendo acerca de este tema, él quería no convencerlos acerca de la resurrección, porque eso sería tal vez jugar el mismo juego que muchos de los filósofos y los gnósticos en este tiempo existían, ¿no? Ellos debatían acerca mucho de la resurrección. No era su intención decirles o convencerlos acerca de la resurrección, sino que su intención era mostrar que verdaderamente Cristo había resucitado y había testigos. Había testigos y él nombra varios testigos en estos versículos, y quiero que los leamos juntos. Si ya estás ahí, acompáñame a leerlos. Dice 1 Corintios 15, versículo 1. Versículo 1, vamos a leer, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vamos a detenernos en esta hasta ahí. Lo que está intentando Pablo, te decía, no era convencerlos con argumentos lógicos de filosofías y sutilezas huecas, decía él mismo en alguna otra carta, sino que los trataba de mostrarles. Está hablando a los hermanos en la iglesia de Corinto, está hablando a esos hermanos creyentes. Eran creyentes en sus formas, pertenecían a una iglesia local, se reunían constantemente todos los domingos, pero mira, como en muchas iglesias, como en muchos lados, siempre habrá gente que solamente esté de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Con ciertas circunstancias, ciertas ideas, pero algunas otras no esté de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, por ejemplo, en cuestiones esenciales en la palabra de Dios, pues pudiéramos considerar a esa persona como un no creyente, como una persona que crea medias, que viene siendo lo mismo, una persona que ha puesto su fe, su confianza en las formas, en lo que hace la iglesia, a lo mejor en el compañerismo solamente, que es muy bueno y lo necesitamos y lo estamos extrañando grandemente, pero que a lo mejor ese es su ancla y esa es la situación, o en eso pone su confianza totalmente, pero no considera o no está de acuerdo en las cosas esenciales, por ejemplo, como la importancia de la palabra, que la palabra es inerrante, es suficiente, en la suficiencia de las Escrituras, y por ejemplo en esto, en la resurrección de los muertos. Y muchos cristianos, ahí creyentes, estaban dudando de esta situación, de lo que es la resurrección de los muertos. Y quiero explicarte que para nosotros es algo esencial, totalmente esencial. Vamos a estudiar esto, ¿no? Entonces, primero dice, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es lo que queremos aprender en esta tarde, hermanos? Primeramente es entender que estamos celebrando hoy, domingo de resurrección. Estamos celebrando que Jesús resucitó físicamente, ¿verdad? Estas pruebas que presenta el apóstol Pablo son para demostrar que Jesús había resucitado físicamente, corporalmente, y esa era una evidencia del poder que él había tenido y tuvo sobre la muerte, sobre nuestros pecados, sobre todas las cosas, y venció en ese día a la muerte, Satanás. Y ese recordatorio es el eje central, o es lo principal de nuestro evangelio, del evangelio que tú y yo creemos de corazón y que nos ha traído vida si hemos creído en él. Y ese mismo evangelio nos sigue salvando vidas, sigue salvando personas. Y si a lo mejor tú estás viendo este video y no has creído en el nombre del Hijo de Dios,
si a lo mejor no estás relacionado o estás experimentando miedo y de alguna manera te recomendaron, te pasaron un link para ver este video, pues yo quiero que prestes mucha atención y vamos a entender que la resurrección, más que algo lógico, debemos de entenderlo como una convicción tanto como un hecho que realmente ocurrió, pero también como algo que a nosotros nos da vida, algo que realmente nos produce vida constantemente y vida eterna. Y eso es a lo que quiero llegar. Entonces, ese es el propósito principal. Ahora, te decía, esa doctrina de la resurrección, para muchas personas pudiera ser como algo pues insignificativo o algo complementario, ¿no? Decir, bueno, claro, pero la muerte de Jesús, ¿no? O sea, el sufrimiento. ¿Viste la película de Mel Gibson? Y pudiéramos tener toda nuestra atención acerca de la muerte, de los horrores y sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo al entregar Él mismo su propia vida. Pero aún eso, y aún todo ese proceso, y aún todo el testimonio del Señor Jesucristo, y quiero que me entiendas bien, no tendría ningún sentido, o podría ser parte de todas las demás historias que existían en esos tiempos, filosofías y demás, si no hubiera existido este evento tan glorioso que celebramos hoy domingo, la resurrección de Cristo, nuestro Señor de entre los muertos. Ahora, la palabra entonces nos dice ahí al principio, Pablo está conectando al principio, si lo leemos de nuevo, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, pues tú y yo, y los que estaban en Corintios han recibido, el cual también perseveráis, es decir, seguimos avanzando, continuamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo su gloriosa palabra, siendo revelada en nuestros corazones. Dice aquí, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ese glorioso evangelio, sois salvos. Entonces, Pablo está tratando de conectar que el evangelio incluye el elemento glorioso de la resurrección de Cristo. El evangelio es el mensaje más glorioso, son las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Y esas buenas nuevas de salvación incluyen desde que fue profetizado, desde su vida, desde cómo nació y cómo llegó a nuestra tierra, incluye esa vida perfecta que Él vivió en obediencia total al Padre y que por lo tanto tú y yo debemos de querer, anhelar, seguir y perseguir, pero también incluye su muerte, esa muerte entregada por nosotros en propiciación de nuestros pecados, esa sangre que ha cubierto todos nuestros pecados y que antecede en el antiguo pacto, es decir, antes pues se tenía que matar, pagar con la vida los pecados del pueblo. En este caso eran animales, eran corderitos preparados para eso, y esa muerte gloriosa cierra ese pacto y abre un nuevo pacto, que es el pacto de Cristo, de ese amor y de su gracia. Entonces el evangelio también contempla la muerte, pero también Pablo dice: yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan que el evangelio también es la resurrección de Cristo. Y si ustedes han creído, dice, si ustedes retienen esa palabra que os he predicado, sois salvos. Y él está tratando de ser pues muy enfático. Y déjame decirte que en realidad toda la predicación que existió en el libro de los Hechos, por ejemplo, donde encontramos la historia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos en la historia del mundo, ellos también predicaban acerca de lo mismo. Por ejemplo, Hechos 2, 29 al 32. Quiero que me acompañes muy rápido, nada más como un ejemplo. Habla acerca de este evangelio que incluía la resurrección de los muertos. Hechos 2, 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjate, primero, y este versículo introduce a lo que Pablo decía. Hay muchas personas, según las Escrituras, si vemos ahí en 1 Corintios, este glorioso mensaje no es un mensaje inventado por Pablo, no es un mensaje que él se le ocurrió compartir, sino que está avalado por muchísimas personas, que él murió por nuestros pecados, dice en el versículo 3 de 1 Corintios 15, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pedro, en este mensaje que dio a estos varones, él recordaba acerca de que fue Jesucristo profetizado, que iba a morir y que iba a resucitar según la misma palabra. Entonces, el primer argumento que Pablo presenta es que Cristo resucitó según las Escrituras y que esto estaba predicho ya en el Antiguo Testamento. Otra de las formas y otra de las maneras, de los mensajes del Evangelio de la primera iglesia, por ejemplo, Romanos 10:9 nos dice este mensaje que tú ya conoces mucho, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó o le levantó de los muertos, serás salvo. Qué tremendo que el mismo Evangelio tiene ese elemento de la resurrección. Entonces vemos que, solamente lo quiero decir para dejarlo muy claro, el Evangelio sin el elemento de la resurrección, de que Cristo resucitó al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener una vida nueva en Cristo Jesús y adquirir todas las promesas que en su palabra nos promete Él, entonces ese glorioso Evangelio pues es real. Si entendemos que la resurrección pues es algo necesario para entender y creer en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, quiero hacerte una pregunta. Muchas veces decimos, bueno, ok, esto lo sé, en las noticias lo dicen, incluso lo he visto en Facebook, en WhatsApp, y la gente está muy susceptible a esto, acerca de la resurrección, acerca de este domingo, y algunos usaban, porque ahorita creo que no se permite hacer muchos eventos públicos, pero aprovecharon este tiempo para hacer muchísimas actividades o algunas manifestaciones en pos de la resurrección y demás, alguna caminata. Eso está bien, pero definitivamente el propósito de la palabra de Dios acerca de este día es más que eso, más que hacer cosas, es entender y reconocer y conocer personalmente qué implicaciones tiene en mi vida la resurrección de Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es la importancia de esto en tu vida? Quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene que Jesús resucitara entre los muertos? Déjame decirte algunas de algunas de las formas en que esto realmente tiene importancia real en nuestras vidas. Uno, primeramente, si Jesús resucitó de entre los muertos, Pablo nos dice, entonces el Evangelio, te decía ahorita, es verdadero. Si Cristo resucitó de los muertos, el Evangelio por el cual tú y yo hemos sido salvos porque lo hemos creído, lo hemos atesorado y nos hemos aferrado, así como dice Pablo, hemos retenido como la forma de agarrar algo y realmente no soltarlo, apretarlo con todas tus fuerzas. Si nos hemos aferrado a ese Evangelio, dice, si Cristo resucitó, entonces pues ese Evangelio es real. Y si Cristo no hubiera resucitado, pues ese Evangelio sería una historia más, una noticia más, como las muchas que vemos hoy en día, ¿no? Que no sabemos si son verdaderas o son más o menos, o son estadísticas inventadas o están queriendo controlarnos, por ahí decimos. No, hermanos, esto es una noticia real, es una noticia. Si Cristo resucitó, el Evangelio es la mejor noticia que hemos tenido y que tendremos en toda la humanidad. Porque sin ella estamos perdidos, estamos destinados al fuego eterno, estamos destinados a ser separados de la presencia de Dios eternamente.
Entonces es la mejor noticia, mejor que cualquier otra. Amén. Primera de Corintios entonces del 13-14, quiero adelantarme nada así poquito, fíjate lo que dice acerca de esto, de este primer punto. Si Cristo resucitó, el evangelio es verdadero. Dice ahí el 13 y 14 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. El mensaje que tú y yo predicamos, que tratamos de incluso moldearnos a ese mensaje, vivirlo todos los días. El evangelio no es solamente palabras, no es solamente algo que encontramos aquí en la Biblia. Es algo real y es algo que debe de dejar, es algo que debe de ser el centro de nuestra vida. El evangelio glorioso. Tú y yo debemos de vivir conforme a esa vida perfecta que Cristo vivió. Debemos de corresponder o responder respecto a la muerte y la entrega y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por mis pecados y por tus pecados. Debemos de responder ante eso. Y también debemos de responder y anhelar todas las promesas y una nueva humanidad, y un nuevo carácter y una forma nueva de pensar respecto a la resurrección de Cristo. El evangelio es todo en la vida de los hombres. Entonces, dice Pablo, si este evangelio, si Cristo no hubiera resucitado, todo esto no valdría la pena. Entonces, básicamente toda nuestra vida cristiana no valdría la pena, porque el evangelio regula toda la vida del cristiano y del creyente. Ahora, ya que Cristo sí resucitó, nuestro evangelio es verdadero y nuestra predicación no es vana y tampoco no es vana nuestra fe, dice Pablo, ¿no? Segundo punto, su resurrección demostró una victoria inminente sobre el pecado y sobre la muerte, y esto es algo maravilloso. Ahí en 1 Corintios 15, pero más adelantito en el 54 y 57, que dice, si ya lo tienes por ahí, léelo conmigo. 54 al 57 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo demostró que una victoria total y rotunda sobre el pecado y sobre la muerte. Dios, de alguna manera soberana, Él le había concedido cierto poder al enemigo, a Satanás, para influir en ciertas situaciones sobre la muerte en esta vida. La muerte, así como todas las enfermedades, y tú ya lo sabes, es un producto de la naturaleza caída del hombre, es decir, del pecado original. Y de ahí en adelante, de alguna manera, Dios concede un poder a Satanás sobre la muerte. De manera que Satanás, vemos que tenía pues algunas, por ejemplo en el caso de Job, me acuerdo mucho, cuando él va y le pide permiso a Dios para tocar a su siervo Job, Dios le concede, puedes tocar toda su vida, incluso su salud, sus posesiones, todo lo demás, pero no toques su vida. Y eso pues nos da como algún ejemplo, ¿no? De que Satanás pues tenía cierto poder. Pero, hermanos, cuando Cristo resucitó, arrebató el poder a Satanás de sobre la muerte, sobre el pecado, y ya no más. Y Satanás, básicamente a partir de ese momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un enemigo derrotado, es un enemigo que no tiene poder para hacer absolutamente nada más que seguir tentándonos o produciendo en nosotros ciertas tentaciones o inclinaciones que salen mismo de nosotros, y que Él utiliza de alguna manera para estarnos engañando y estarnos, la palabra de Dios dice que Él es el acusador, nos está acusando constantemente y nos está tratando de que nuestra conciencia nos está acusando, pues nos aleja, ¿no? Nos trata de mantener
pasivos, nos trata de mantener lejos de la palabra de Dios, ¿no? De alguna manera. Y pues produce en nosotros, dentro de nuestra propia naturaleza, produce pues que no busquemos a Dios, ¿no? Produce básicamente, produce lejanía, ¿no? Ahora, quiero hablar del tercer punto. Su resurrección gloriosa confirmó que Jesús es Dios. En Romanos 1:4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuevamente. Cristo Jesús demostró que Él es Dios. Él proclamaba siempre y explicaba y les decía y confrontaba a los fariseos: si no creen en mí, entonces no creen en mi Padre, ¿no? En mi Padre que me envió. Y Él, básicamente por esta razón, era que los fariseos trataban de apedrearlo y de encerrarlo y de matarlo, básicamente. Entonces, ante todo ese público, ante todas esas personas, ante toda esa multitud de personas que no creía que Jesús era Dios, quedó demostrado que Cristo es Dios y que es la segunda persona de la Trinidad y que vive eternamente y que por medio de Él, según la palabra, fueron creadas todas las cosas y en Él está todo el poder, toda la imagen del Dios viviente está en Él. Entonces, esa es una confirmación evidente de que nuestro Dios, nuestro Cristo es real, ¿no? Ahora, hay un cuarto punto, quiero decirte: la resurrección nos garantiza nos garantiza el perdón y justificación de nuestros pecados. En Romanos 4, 24, 25, acompáñame así bien rápido. Romanos 4, 24 y 25, dice ahí la palabra: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice el apóstol Pablo. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, son conceptos muy sencillos que yo creo que ya hemos entendido en todo el tiempo que nos hemos reunido, y a lo mejor los hemos dicho pues bastantes veces, pero la resurrección nos ha garantizado esto precisamente, que tenemos y atesoramos una vida de justificación, que la justificación es una promesa, la justificación es un evento. La justificación es una declaratoria de que tú y yo pertenecemos a Cristo Jesús. Es una declaratoria que tenemos vida eterna. Es una declaratoria de que somos justos delante de Dios. Siendo que nosotros éramos injustos, rechazábamos a Dios, estábamos en oposición contra Dios mismo, Él nos ha hecho justos por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección, según la palabra. Y no es porque seamos justos por nosotros mismos, no es porque nuestro cuerpo resucitado de alguna manera vaya a ser tan justo que Dios lo vaya a mirar de esta manera. Solamente somos justos porque Cristo es justo y porque cuando Dios vea nuestras vidas, cuando estemos en su presencia, Él verá a Cristo Jesús, verá la justicia que nos cubre, esa gracia que nos está cubriendo totalmente, y entonces podremos estar en presencia de nuestro Dios. Amén. Otro punto también, hermanos, es que si Cristo resucitó, Él garantiza también que nosotros mismos seremos resucitados en el día en donde le veamos. Y eso lo podemos encontrar en Juan 11:25. Fíjate las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base, es lo que sustenta también que nosotros algún día seremos glorificados y tendremos cuerpos glorificados viviendo, que puedan vivir delante de la presencia de Dios. Y eso debe producir en nosotros una emoción tremenda, hermanos.
Otro de los puntos que he encontrado y quiero compartirte acerca de la resurrección es esto, es si Cristo resucitó, también entonces su santificación es estar conformándonos a esa vida nueva que Él quiere, entonces es una garantía. Esa es la base. Si Cristo resucitó, es la base para que nosotros también podamos ser santificados. Romanos 6:4, y es un versículo que me gusta mucho y quiero que me acompañes ahí en tu palabra, en tu Biblia. ¿Ya estás ahí? Léela conmigo, por favor. Dice, porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos. Y esa palabra quiero que la subrayes ahí en tu Biblia. En una vida nueva, hermanos. Él es la base y Él es lo esencial y Él es el centro. Es la promesa de que tú y yo seremos santificados, de que podremos ser como vimos la semana pasada, no sé si te acuerdes, que Él conformará, Él nos hará ser conformados a su imagen y semejanza. Él es el que sustenta esa progresión de vivir en esta nueva vida, de que andemos como antes no queríamos andar una vida de justicia, anhelábamos nuestros propios deseos, anhelábamos hacer nuestras propias formas, ahora anhelamos andar en esta nueva vida que Él pues nos presentó primeramente y nos ejemplificó, Él viviendo en una forma de obediencia total en su vida aquí en la tierra. Entonces, si vivimos de esa forma, imitándolo, pero también vivimos conforme a la palabra de Dios, podremos llegar a ser esas personas que Él busca, personas santas, personas que estén buscando en santidad, no una santidad perfecta y total. Recuerda que estamos todavía viviendo en la tierra, pero si seguimos progresivamente buscando que su imagen sea conformada en nosotros, entonces estamos permaneciendo arraigados en Él, y su sacrificio y su muerte y su resurrección, entonces está teniendo un efecto en nosotros todo el tiempo. Amén. Ahora, solamente quiero dejarte con algunas aplicaciones muy rápidas. Como te decía al principio, la resurrección no tiene y no debe ser solamente algo racional o algo mental. No trato de convencerte como Pablo. No trato de convencerte con argumentos lógicos acerca de que la resurrección es algo válido, ¿no? O es algo verdadero. Eso debes de tenerlo tú y de creerlo en tu corazón, si has creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero quiero hablarte de las aplicaciones, cómo la resurrección de Cristo se aplica en nuestro diario vivir conforme a su evangelio. Primeramente, Cristo, antes de ser exaltado en esa resurrección, antes de ser glorificado y antes de ser exaltado por su propio Padre y dándole todo el honor y toda la potestad y todo el poder en cuando fue levantado de entre los muertos, antes de pasar eso, Él fue humillado. Él fue humillado hasta las grandes, Él fue humillado hasta en unas implicaciones humanas deplorables. Es decir, Él sufrió el abandono, sufrió el rechazo, pero también sufrió físicamente y sufrió incluso persecución, sufrió algo que tú y yo pues somos como que muy dados a no querer experimentar. Él experimentó dolor, agonía constante, no solamente en su mente, en su corazón, sino también en su propia carne. Entonces, Él antes de ser exaltado hasta lo sumo, Él sufrió también humillación. Él fue humillado. Pero más que eso, Él fue humilde en toda su vida, como nos lo demostró en su palabra. Por ahí en Lucas 14:11, Él básicamente les dijo estas palabras a sus discípulos: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el Señor Jesucristo nos invita primeramente a que podamos vivir de esa forma todos los días de nuestra vida. Si Cristo ha resucitado y si Cristo ha sido exaltado entre toda la creación,
dentro de todo lo creado, el primero nos invita a que seamos humildes, vivamos en humildad, dejemos cualquier clase de orgullo, dejemos cualquier clase de apatía, de orgullo que nos esté llevando a no disfrutar de los beneficios de su resurrección. Que nos apartemos del pecado, que lo abandonemos, reconozcamos, confesemos nuestro pecado y podamos vivir en humildad, buscando incluso el beneficio del prójimo y de las personas que tienen menos que nosotros, de las personas necesitadas, y no importando incluso que nuestros derechos sean atropellados, porque así vivió Cristo Jesús. Él sirvió incluso a sus discípulos, Él sanó y anduvo con la gente pues más rechazada de este mundo. Y Él no tenía ninguna aire de grandeza mientras anduvo en esta vida. Debemos de vivir como personas humildes y obedientes y dependientes totalmente de Dios. Más que ahora, más que nunca, más bien, es un llamado a que seamos humildes, lo que estamos pasando en esta situación, a que seamos más dependientes de Dios en todo sentido. Ahora, otra aplicación directa de la resurrección de Dios hacia nuestras vidas es: si Cristo resucitó, hermanos, tenemos una ciudadanía, tenemos una credencial de lector que avala que tenemos una pertenencia y tenemos un acta de nacimiento, por así decirlo, pero no sellada aquí en tu ciudad o en donde estés escuchando. Tenemos una seguridad y una certeza de que nuestra ciudadanía pertenece a los cielos, ya que Cristo fue exaltado y fue levantado y fue exaltado y llegó y está en la presencia de Dios hoy en día, y Él nos prometió que Él tenía que dejarnos para ir y hacer una morada para cada uno de los que creyeran en su nombre y que fueran sus discípulos. Entonces tenemos una ciudadanía en los cielos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que vivamos una vida más que nunca hoy en día no apegada a los deseos de este mundo, no apegada hacia los deseos terrenales que podamos experimentar, no apegada solamente a tener nuestra confianza en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras, sino que vivamos como peregrinos, como extranjeros, pensando que esto que estamos pasando es algo temporal y que tenemos asegurada un lugar en nuestra nueva ciudad celestial, en esa vida eterna, la cual Él ha comprado y ha ganado por nosotros. Pero también cuida mucho que tu seguridad, que tu felicidad no esté en ninguna cosa que puedas poner en esta tierra, en tu seguridad económica, en tu trabajo, en lo que tú seas, porque si te fijas, hoy más que nunca Dios nos está recordando que somos polvo y que la vida del hombre es pasajera, y que aunque tengamos muchísima seguridad, enfermedades como las que estamos viviendo, pandemias, le pega a cualquier persona y a cualquier clase y a cualquier situación. Entonces, no pongas tu felicidad y tu confianza en ninguna de las cosas. Vive como un extranjero, así como Cristo vivió. Ahora, otra implicación directa es que hemos muerto al pecado. Eso lo recordamos el viernes, por ejemplo, que celebramos o recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente hemos muerto al pecado y al mundo, hermanos. Pero también, si Cristo resucitó, Él quiere que andemos en esta nueva vida que leíamos ahorita en Romanos 6:4, en una nueva vida conforme a los mandamientos y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo resucitó, entonces podemos tener una vida, y Él ha ganado una vida, y si creemos realmente en nuestro corazón, podemos andar en una vida nueva, como hablamos ahorita, con santificación, en santidad, buscando ser conformados a su imagen. Amén. Última cosita, la implicación que tiene en tu vida la resurrección: gozo en medio de las pruebas. Filipenses 1, por ahí nos dice la palabra que podamos tener gozo en medio de las pruebas, sabiendo que las pruebas traen consigo un mayor crecimiento en nuestra fe, una mayor permanencia o perseverancia en nuestra fe. Es tiempo de vivir de manera un poco extraña. La gente está viviendo de manera, están experimentando sufrimiento, están experimentando ansiedad, tristeza, no saben qué va a pasar el día de mañana, no saben qué pasará en unas horas.
están experimentando toda esta clase de situaciones, pero tú y yo podemos experimentar gozo porque nuestro Señor ha resucitado y al final de los tiempos tú y yo compartiremos ese destino glorioso, ser resucitados de entre con cuerpos nuevos, con una nueva naturaleza, con una vida que ya no puede pecar, con esa lucha ganada por fin entre el pecado y de nosotros. Como Pablo decía, por ejemplo, en Romanos 5, esa lucha de que él queriendo hacer las cosas buenas, aún así su propio cuerpo anhelaba hacer las cosas de su vieja naturaleza, ¿no? El pecado, aún la transgresión y demás. Pero la promesa está en que debemos de gozarnos sabiendo que algún día veremos a Cristo cara a cara y que podremos permanecer delante de Él por su justicia, por lo que Él ha hecho y porque Él ha resucitado y ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Ahora, quiero solamente orar por ti y que oremos juntos, pues por la situación que estamos pasando, pero sobre todo para que estas palabras y este mensaje de la resurrección y lo que vamos a hacer ahorita más adelante tenga un significado profundo en tu vida. Recordar la muerte, la vida y la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos recordarlo de una manera que quede plasmada en nuestros corazones y que podamos transformar nuestra vida conforme a sus palabras y a sus enseñanzas. Quiero que me acompañes a orar. Cierra tus ojos por ahí en tu casita. Señor, gracias Padre porque toda tu palabra, Señor, nos ha dado, Señor, a entender a nuestro corazón, Padre, que tú has resucitado, Señor, que no permaneces, Señor, en una tumba, Señor, que tú no estás, Señor, solamente, Señor, ahí viéndonos, Padre, de lejos, Señor, sino que tu sacrificio, Señor, y tu muerte y tu resurrección, Señor, tú te has acercado a nosotros, Padre, y has ganado, Señor. Has ganado sobre la muerte, sobre el pecado, y has triunfado, Señor. Y esto, Señor, tiene implicaciones en toda nuestra vida, Padre. Ayúdanos a que tu evangelio, Señor, transforme nuestros corazones y que podamos andar, Señor, conforme a tus enseñanzas, Señor, en esta nueva vida, Señor, que tú quieres que andemos, Padre. Yo te pido por cada persona, Señor, que está experimentando, pues, desesperanza, Señor, tristeza, ansiedad, Padre. Sana su vida, Señor. Y si alguna persona, Señor, que aún no ha creído en tu nombre, Señor, te está escuchando en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que le des la fe, Señor, necesaria, Señor, y en su corazón, Señor, de creer y poner toda su confianza en ti, Padre, para poder vivir con gozo, Señor, con tranquilidad, Señor, y con esperanza, Señor, en este mundo, Padre. Gracias, Señor, por ellos. Y te agradecemos, Señor, por lo que vamos a hacer en el día ahorita, Padre. Te agradecemos, Señor, porque vamos a recordar, Señor, lo que tú quieres que recordemos, Señor. Ese nuevo pacto, Señor. Y recordar, Padre, Señor, que tu cuerpo, Señor, fue partido, Señor, por nuestros pecados, Señor. Pero que con tu sangre, Señor, hemos entrado, Señor, a un pacto, Señor, de gracia, Señor, en donde tu sangre ha cubierto, Señor, nuestra maldad, Padre. Lo hacemos con reverencia, Señor, y examinándonos a nosotros mismos, Padre, Señor, así como tú lo hiciste, Señor, y lo dijiste en tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, voy a pedirle a mi esposa que me acompañe para que podamos a tomar la cena del Señor, como te lo hemos comentado por ahí por WhatsApp. Y pues a darte algunos anuncios muy rápidos. El Señor te bendiga. Aquí estamos buscando a recordarte algunas de las cosas que por ahorita platicamos el sábado antes de tomar la cena del Señor. Primeramente recordarte que es algo que el Señor Jesucristo mismo nos dijo y fue una instrucción que Él nos dio, que cada vez que recordáramos acerca de las cosas que Él ha hecho por nosotros como sus discípulos, pues tomáramos el pan en memoria de ese pan, de ese cuerpo que fue partido. También tomáramos de un simbolismo de su sangre como el nuevo pacto, esa entrada a ese nuevo pacto que Él ha prometido para nosotros. Y pues antes de hacerlo queremos también recordarte las directrices o las recomendaciones que el apóstol Pablo hizo hacia su iglesia en Corintios, recordándoles ahí en el capítulo 11, versículo 27 en adelante, acerca de
examinarse cada uno de nosotros, no de una forma solamente como condenando o reprimiendo la intención de tomar la cena del Señor, sino más bien ser sinceros. Yo pienso ser sinceros y poder examinar nuestros corazones, cómo estamos el día de hoy, cómo la situación que estamos viviendo también está exponiendo pues, lo mejor y lo peor de las personas, y podamos experimentar ese rendir de cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Te lo decíamos desde el viernes, ¿no? Por ahí, que fueras examinando tu corazón, que fuéramos reflexionando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y pues podamos hacer esto, tomar la cena del Señor de una manera pues memorable y consciente y sincera, ¿no? Entonces, pues recordar esto y pedirte que lo hagas con mucha conciencia, con total fe, estando en una certeza de fe y sabiendo que más que un acto que sea en sí algo poderoso, por así decirlo, simplemente es recordar que Cristo murió por nosotros y resucitó y nos da el acceso a ese nuevo pacto, ¿no? Y pues quiero leer decirle a mi esposa a ver si nos puede ayudar a leer los versículos que vienen por ahí. Búscalo en tu Biblia, en Lucas 22, del versículo 19 al 19 y 20, básicamente. Ok, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el simbolismo del pan en nuestras casas. Vamos, repártelo a tu familia y vamos a tomarlo primeramente esto. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo podemos recordar ese bello sacrificio, Dios, que tú hiciste por amor a nosotros, Dios. Gracias por dar tu cuerpo, Señor, para que fuera el que tomara nuestro lugar, Señor. Gracias porque en él recibiste el castigo, Señor, que nosotros debíamos de haber recibido. Y gracias porque por medio de ese sacrificio en la cruz, Dios, el día de hoy podemos ser libres de toda condenación, Señor, libres de pasar una eternidad en el infierno, Señor, sin ti. Gracias, Dios, por tu enorme amor. Gracias por tu enorme misericordia y por tu obediencia al Padre, Señor. Glorificamos tu nombre, Dios, y hacemos esto en memoria de ti. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar entonces el pan, hermanos. Ok, ahora si nos puedes por favor leer el versículo siguiente. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a tomar y repartir este jugo en simbolismo del vino y de su sangre, la cual fue derramada por nosotros, hermanos. Y si me puedes acompañar a orar por esto también. Señor, gracias, Padre, porque por medio de tu sangre, Señor, tú nos has dado el acceso, Señor, a este nuevo pacto, Señor, que tú has establecido. Que el hombre, Señor, puede vivir, Señor, por medio de tu gracia, Señor. Que solamente, Señor, a través de ella, Señor, podremos conocerte, Padre, Señor, y tener vida eterna, Padre. Tu sangre, Señor, nos cumple, Señor, y nos da el acceso, Señor, y la garantía, Señor, de que podremos, Señor, vivir esta vida eterna, Señor, la cual tú has prometido para nosotros, Padre, Señor, para todos aquellos que creen en tu nombre, Señor. Hacemos esto, Señor, recordando, Señor, que por medio de ella, Señor, de esa sangre, Señor, de esa vida, Señor, tú nos has transferido vida a nosotros, Padre, Señor. Gracias por esto, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a tomar el jugo en tu casa donde estás. Ok,
Bueno, pues habiendo hecho esto y esperamos que lo hayas hecho en tu casita, pues te invitamos a seguir reflexionando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de las clases para niños por ahí que se van a estar proyectando, y pues también al momento de irse a acostar, recordar a tu familia la importancia que esto tiene, ¿no? Pues me gustaría nada más nos gustaría darte algunos anuncios. Pues bien, son un poco repetitivos, pero bueno, es la forma en recordarlos, en que mujeres las espero el martes con el favor de Dios vía Facebook para seguir estudiando acerca de estas verdades que debemos recordar, ¿verdad? Para poder vivir en libertad. Espero estos tiempos estén siendo de bendición para sus vidas. Y pues bueno, las veo el martes con el favor de Dios a las 6 en la página de Semilla Sur Delicias, para estar ahí con ustedes estudiando juntas. Y de igual manera, pues los viernes seguimos en un tiempo de oración congregacional. Te pido que estés al pendiente de los grupos de WhatsApp, de los grupos, el de mujeres, el de varones, está al pendiente para que podamos estar en sintonía, tomando esos tiempos juntos aún en medio de la distancia para estar buscando al Señor y orando por todas las peticiones que ahorita hay. Y no sé. Pues nada más invitarte pues que te animes a compartir tu fe, te animes a compartir algo de lo que la palabra de Dios te haya mostrado entre semana a través de los medios que ya te hayamos comentado, de los devocionales por ahí que queremos compartir. Pues yo creo que me voy a animar a hacer uno yo para más o menos ponerles un ejemplo, porque pues todavía no se animan muchos, pero Dios está levantando personas valientes, hombres, mujeres que puedan también. Es momento, como por ahí les decía en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo animaba a esta iglesia a que se edifiquen los unos a los otros. Es tiempo no solamente de recibir, sino también de yo que puedo contribuir a que mi hermano, mi hermana pueda edificarse en su fe, ¿no? Pueda crecer su fe, pueda madurar en el Señor, ¿no? Así que es un buen tiempo para esto también. Bueno, pues en nombre de ambos te deseamos un feliz domingo, que tengas paz y amor en tu casa, en tu vida. Si estás trabajando todavía y si mañana sales a trabajar, cuídate mucho, ten las precauciones, pues seamos obedientes también a las autoridades, pues que el Señor te bendiga mucho. No, pues estamos orando por ustedes y les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Dios bendiga. Hasta luego.